Muchas gracias. Pues, seguidamente voy a ceder la palabra al doctor Rufo López Fresquet, quien, como ya les anuncié anteriormente, nos va a manifestar una serie de ideas y comentarios en torno al tema de la situación económica mundial y sus interrelaciones con la situación económica actual de nuestro país. Pero antes de entrar en el tema, voy a hacer algunas observaciones preliminares que espero les sean útiles. Ustedes están estudiando una carrera que les da una capacitación básica en matemáticas. Y las matemáticas están constituyendo cada vez más un instrumento fundamental para el estudio de los asuntos económicos. Aún en clases elementales de economía, la geometría plana es básica para explicar la dinámica de los movimientos económicos. Y cuando ya se avanza en el estudio económico para la presentación y para la formulación del análisis, todas las formas de matemáticas son utilizadas. Yo recibí la información esta mañana de que ustedes estudian 3 semestres de economía que son obligatorios. Mi recomendación es que los aprovechen enormemente, que no crean que es algo fuera del objetivo fundamental de ser un químico, o un ingeniero civil, o eléctrico, o electrónico, sino que lo tomen como un entrenamiento básico para el ejercicio y la práctica después de su carrera profesional. En mi ya larga, va siendo larga, experiencia de la vida, he tenido que enfrentarme muchas veces al caso del ingeniero sin una preparación económica, que das una solución al problema que se le da a estudiar sin atender a los aspectos económicos, dando soluciones que son eficaces desde un punto de vista absolutamente teórico, pero no práctico desde el punto de vista de las realidades económicas. La otra observación es de que, a pesar de la importancia que se desprende de mis palabras, tiene la economía para el ejercicio y la práctica de las carreras de ingeniero, no dejen de tener presente que, aunque con mucha vanidad los economistas hablamos de la ciencia económica, en realidad es una ciencia social. Es decir, que está basada en la conducta del hombre. El hombre en sentido genérico, hombre o mujer. Y tanto el uno como la otra son impredecibles. Así que el estudio puramente matemático y rigurosamente científico que puede hacerse para proyectar un futuro económico, muchas veces no se realiza en virtud de esa manera de comportarse que tenemos todas las personas. Esto hace que a veces, y aquí me voy a ir a una cosa de tipo anecdótico para darle un poco de más ligereza a mis palabras, que hay factores humanos aparentemente intrascendentes que sin embargo producen un impacto en decisiones que después tienen una importancia extraordinaria.
Mi país me mandó a Londres al final de la Segunda Guerra Mundial en los trabajos preparativos de lo que después fue lo que se llama el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es una especie de tratado multilateral que han firmado la mayor parte de los países, donde se regula, se dan las reglas para la práctica del comercio entre naciones, del comercio internacional. Y en ese acuerdo multilateral todavía vigente, hay un artículo donde se establece que cuando un país le da un tratamiento de preferencia a otro país para la exportación a ese primer país de un producto cualquiera, habrá de disfrutar de mejores condiciones de las que están establecidas en ese momento en las regulaciones del país importador. Después se añade que esto es así siempre que el país exportador no haya producido esos bienes en forma desfavorable para los trabajadores. En inglés, sweating conditions of labor. Pues bien, ese parrafito es mi aportación personal al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Mi país estaba muy preocupado en aquel entonces de que la China, que todavía no era un país comunista, y la India, utilizando condiciones más desfavorables a los trabajadores que las que existían en Cuba, pudieran disfrutar en los Estados Unidos del mismo aspecto favorable que Cuba disfrutaba para la exportación a los Estados Unidos del azúcar. Entonces, el enviarme a mí a México enviarme a mí a Londres fue con la finalidad de que yo intercalara esa frasecita en el artículo tal como estaba proyectado. Llegué a Londres y a través de las primeras reuniones generales y de los cócteles y las comidas que abundan en este tipo de convenciones internacionales, trataba de encontrar a alguien que secundara mi propuesta, porque para formular cualquier propuesta hacía falta que otra nación la apoyara. Y no encontraba a nadie que estuviera interesado en secundarla. Iba avanzando la conferencia, llegamos al último día para la presentación de ponencia y yo no había resuelto la inclusión de esa frasecita en el artículo. Ya casi con pánico, me di cuenta que el delegado de Checoslovaquia, que estaba sentado a mi lado por orden alfabético, tampoco Checoslovaquia era comunista entonces, estoy hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, era un diplomático de la vieja escuela, señor de buen vivir, acostumbrado, según averigüé después, a fumar los puros cubanos. Yo me había acostumbrado a eso desde bastante joven y todos los días me fumaba un puro cubano hasta que advertí la angustia de mi compañero, el embajador de Checoslovaquia, que durante todo el tiempo de la guerra y como embajador en Inglaterra no había podido fumarse un puro cubano. Así que a partir de aquel entonces cada mañana le regalaba al embajador un puro cubano. Cuando llegó el final, y esto es una anécdota, no es un chiste, esto es historia, desesperado en virtud de lo que iba a ser mi vuelta a Cuba y decirle al presidente que no había podido intercalar la frase con esa cosa que tenemos los caribeanos, ustedes y nosotros,
Le dije, embajador, tengo una propuesta que hacerle. Si usted secunda la propuesta mía, total a Checoslovaquia no le importa, le regalo una caja de puros cubanos. Y la frase está intercalada en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, como se dice en inglés, General Agreement on Tariff and Trade, a través del regalo de una caja de puros. ¿Ya? Okay. No entré en el tema, entonces. Es posible que en el transcurso del foro tengamos oportunidad de volver sobre el tema. Voy a ceder la palabra, muchísimas gracias por su exposición.